Fernando. Bueno, en principio también quiero agradecer al señor rector y a la señora decana por haberme invitado a participar de la presentación de este libro tan importante. Yo no provengo del área de educación, ni siquiera del área de historia de la educación como Pablo, así que sé menos que él. Y se los mostré a mis colegas de educación ahí en la Universidad de Italia. Me dijeron, pero ese libro es importantísimo, y es qué bárbaro que se tradujo, cosas que me corroboró el señor rector, como que este era realmente... Lo pensé después de haberlo leído, ¿no? Acá tenemos realmente un libro muy importante. El libro está dividido en dos partes. Una primera parte que habla de los antecedentes de lo que uno podría nombrar como los estudios superiores occidentales. Él muy bien dice al principio, yo no me voy a ocupar de la China, de la India, ni de la África, me ocupo de donde empezó el Occidente. Esto puede ser muy discutible porque empieza con los sumerios, de lo cual la parte de especialista también me acabo de enterar, sigue con los egipcios, los griegos, la educación medieval de la Europa occidental, hasta Inglaterra, y de ahí pasa a la educación norteamericana, que es el foco principal de su investigación, desde sus orígenes hasta nuestros días. Es decir, acá vamos a tener un libro que está, aparte, muy bien escrito. Es un libro que se lee con mucho placer. Es realmente una gran obra. Y está muy bien fundamentado. Por un lado, muy desafiante con las cosas que dice, pero después pone las pruebas de cada una de las hipótesis. Bueno, el libro va desde los orígenes de las universidades norteamericanas, y en esto él parte de una hipótesis fuerte. El caso de los Estados Unidos es el caso de más éxito en términos de universidades del mundo. ¿Solamente por la calidad? No, sino por el poder que llegan a tener las universidades, a juntar poder con calidad que no logran, salvo en Inglaterra, tener en otros lugares del mundo. Por ejemplo, la Universidad de Harvard es, después de la Iglesia Católica, la segunda institución privada más poderosa del mundo, en términos de bienes. Es decir, ahora les bajaron el 30% por la crisis, no sé si va a ser la tercera, cuarta, pero es muy impresionante el dinero con que se manejan estas universidades. Inclusive en Estados Unidos hay un doble sistema, un triple o un cuádruple sistema, que es que no existen universidades nacionales, porque es un estado federal, pero sí existen universidades privadas y universidades estaduales. Por ejemplo, donde yo estudié, California, es estadual. En las universidades estaduales, la mitad del dinero para el presupuesto lo pone el Estado. Cuando hay crisis fiscal, como ocurre ahora en California, baja mucho. Wisconsin es estatal, Michigan es estatal, la University of New York es estatal. Después aparecen otras universidades que serían medio estatales, pero como de menor calidad. Después aparecen los colegios tecnológicos. Bueno, hay un enjambre de instituciones, pero la cual... Lo importante es que en general no dependen de las cuotas de los alumnos para mantenerse, ni las privadas ni las estatales. Las privadas porque reciben donaciones muy importantes y han venido recibiendo donaciones. Son, aparte, universidades muy viejas que tienen graduados desde el siglo XVIII, y entonces es mucho más fácil pedirle a un graduado que es rico que done algo para esta universidad que te dio tanto. Es mucho más difícil, obviamente, esto en la Argentina, con universidades más jóvenes. Y esto va a aparecer en el plan, es decir, aparece un libro que va desde los orígenes de estas universidades hasta los problemas de lo políticamente correcto o incorrecto de la actualidad, pasando por, ya mencionaban Pablo y Raquel, los movimientos de los estudiantes de los 60, las distintas cambios en la currícula, bueno, y el libro está organizado cronológicamente, de acuerdo a diferentes etapas, antes de la Revolución, después antes de la Guerra de Secesión, y hay ciertos temas planteados. Me gustó mucho la exposición que hizo Pablo. En primer lugar, aparece esto que dice la sociedad civil. Es un honor, que es casi una obligación que cada lugar que se propone ser una ciudad o un pueblo importante tenga una universidad. Es
En Estados Unidos tenemos en la época colonial una proliferación de universidades, que se debe en buena parte a esto, que es un honor contar con la universidad, con una universidad. Y en segundo lugar, esta cantidad de universidades también se debe a esa diferenciación social que hay en la sociedad civil, que es la de las religiones. Cada religión trata de mantener una universidad, los metodistas, los episcopales, los católicos, los anglicanos, los bautistas. Entonces, como son generalmente universidades que nacen para formar religiosos, y en temas religiosos hay muchas universidades porque cada una sigue una diferente denominación. El tema que está asociado a la libertad de cátedra, de la integración de gente que no es de la misma religión, es del siglo XIX, no es de los orígenes de las universidades, nos dice bien Lucas. Es un tema más moderno, si podemos llamar moderno algo del siglo XIX. Hay una constante, se ve una constante discusión. Yo no hablo esto de la discusión entre artes liberales versus instrucciones, artes técnicas, tecnología, conocimientos particulares versus conocimientos generales. Es decir, en su comienzo estas universidades tenían conocimientos muy generales. Para ser profesor, por ejemplo, había que saber leer de corrido en latín el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero no había una especialización, que sí después vamos a ver que hay una tensión y momentos de mayor especialización, momentos en los cuales se quiere ir hacia una enseñanza más especial. Por ejemplo, es muy interesante una experiencia que a mí me resultó muy importante en los Estados Unidos, que es de Chicago, me di cuenta por este libro, que se llama Great Books, Grandes Libros, una materia en la cual uno lee libros, Hamlet, Don Quijote, y analiza dentro de esos grandes. La clase se compone solamente del análisis de grandes libros, y bueno, es una invención de Chicago, y eso es una invención norteamericana, porque en realidad la universidad norteamericana, que nace primero como college es algo que nosotros no tenemos como equivalente. Viene de la tradición inglesa y es lo que estudiaría un estudiante entre los 18 y los 21, 22 años, antes de pasar, lo estudia en la universidad, y es lo que le da el título de bachelor, pero es un título un poco menor que el que nosotros tenemos de licenciado, entonces no es la misma formación, o sea, es un sistema muy distinto y también muy distinto del europeo. Si bien los norteamericanos, cuando quieren crear una universidad de investigación, tienen como modelo a Alemania, a la Universidad Alemana. Aparece muy bien la evolución del sistema curricular, y también aquí aparecen ciertos cuestionamientos. Primero, uno que les puede interesar ¿es la educación o la pedagogía un objeto válido de conocimiento, o nos estamos refiriendo a simplemente una técnica aplicada por un grupo de profesores? Esa va a ser una de las discusiones que va a tener este libro, de alguien que sí piensa, porque ha escrito este libro, que es algo objetivamente posible. ¿Cómo crecen estas universidades? Bueno, una de las de los resultados del gran crecimiento, sobre todo la matrícula crece mucho en los Estados Unidos después de la Guerra de Secesión. Ahí se empieza a disparar, y es a principios del siglo XX la matrícula es realmente muy alta. Desde se pasa en el año 40 llega a haber 250.000 estudiantes, que para esa época estábamos hablando de un número importante. Uno de los resultados es que las universidades comienzan a burocratizarse con la siguiente idea: los que saben enseñar no necesariamente saben administrar.